Welcome. 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 Bienvenido a 3 ejemplos de determinación de límites que incluyen una función de valor absoluto. Primero determinaremos estos límites gráficamente, luego determinamos los límites algebraicamente. Aviso: los 3 límites implican la función de valor absoluto f de x es igual a 4 por el valor absoluto de la cantidad x más 3 dividido por la cantidad x más 3. Así que para el primer ejemplo tenemos el límite como x aproxima 1 de la función de valor absoluto. Bien, aviso aquí donde x igual 1. Y a medida que nos acercamos a 1 desde la derecha o el lado positivo, el límite es igual a 4. Y al acercarnos aún desde el lado izquierdo o negativo, también estamos acercando el valor de la función de 4. Por lo tanto, este límite es 4. Siguiente, tenemos el límite como x enfoques menos 3 de la función de valor absoluto. Aviso: x igual menos 3 hexasiemens donde tenemos la discontinuidad. Y al acercarnos menos 3 desde el lado positivo o derecho, avisar cómo nos aproximamos 4. Pero al acercarme menos 3 desde el lado izquierdo o negativo, realmente estamos acercando un valor de función de menos 4. Porque estos límites de un lado no son iguales al otro, el límite como x aproxima 3 de nuestra función no existe. Aviso: el próximo límite es un límite lateral. Tenemos este pequeño signo más aquí dividido por 3. Así que este es un límite como x enfoques menos 3 desde el lado positivo o el lado derecho de nuestra función. Entonces, si solo nos acercamos desde el lado derecho o el lado positivo, si solo nos acercamos desde este lado aquí, y, por tanto, este límite de un lado existe, es igual a 4. Ahora, vamos a ver estos límites de nuevo algebraically. La clave para determinar estos límites algebraicamente es escribir la función de valor absoluto dado como una pieza y es la función definida. Mirando solo la parte de valor absoluto de esta función, aviso: si x es mayor que menos 3 hexalitros valor dentro del valor absoluto sería positivo y, por tanto, no necesitaremos el valor absoluto. Así que de nuevo, tan largo x es mayor que menos 3 solo podemos bajar el valor absoluto, y decir que la función sería igual a 4x la cantidad x más 3 dividido por la cantidad x más 3. Y el aviso en este formulario x más 3 simplificaría darnos la función constante f de x igual 4, otra vez, mientras que x es mayor que menos 3. Siguiente. Aviso de que x igual menos 3 no está en el dominio de esta función, así que ahora tenemos en cuenta cuando x es menos de menos 3. Aviso: cuando x es menor de menos 3, tenemos un número negativo dentro del valor absoluto, pero el valor absoluto lo haría positivo, lo que significa cuando x es menos que menos 3 tenemos que tomar el opuesto de la cantidad x más 3 para que sea igual al valor absoluto de x más 3. Así que el opuesto de 4x la cantidad x más 3 sería igual a 4x el valor absoluto de la cantidad x más 3 cuando x es menos de menos 3. Así que para la segunda pieza tenemos un signo negativo aquí, dejamos el valor absoluto y, de nuevo, avisamos como tenemos la cantidad x más 3 sobre la cantidad x más 3 simplificando. Así cuando x es menos de menos 3 tenemos la función constante f de x igual menos 4. Ahora mirando estos 3 límites una vez más, como x aproxima 1, bien, ¿qué ocurre cuando x es mayor que menos 3? Y la función es continua sobre este intervalo completo y, por lo tanto, como x se aproxima 1 desde la derecha y la izquierda nos encontraríamos el valor de 4. A continuación, a medida que nos acercamos a menos 3, ahí es donde tenemos un descanso en el gráfico, así que echemos un vistazo a ambos límites de un lado desde la derecha e izquierda de menos 3. A medida que nos acercamos a menos 3 desde el lado positivo, es decir que x es mayor que menos 3, nos acercamos al valor de la función de 4. Pero a medida que nos acercamos a menos 3 desde el lado negativo, eso cuando x sería menos de menos 3, nos aproximamos menos 4. Porque estos límites de un lado no son iguales, este límite no existirá. Y entonces, finalmente, tenemos el límite como x enfoques menos 3 desde el lado positivo de nuestra función. Bien,
desde el lado positivo sería cuando x es mayor que menos 3 aquí, y, por tanto, el valor de la función se aproximaría a 4. Por lo tanto, es un poco más difícil determinar estos tipos de límites algebraicamente, pero pienso que es útil comprender cómo hacer esto gráficamente y algebraicamente. Espero que hayas encontrado esto útil.